Que es el lugar donde tenemos mayor referencia de los lugares donde se enterraron a los desaparecidos. Se estima que unos 100 desaparecidos pueden estar aquí enterrados, pero la búsqueda es difícil porque los militares vaciaron las fosas y convirtieron el lugar en un basurero. Por la cantidad de basura que estamos encontrando, probablemente también aquí depositaron mucha basura y seguramente para ocultar evidencia seguramente. El militar que estuvo acá, el general Carlos Longino Escobar, sabemos nosotros que durante 2 años trajo toda la basura de Asunción y lo depositó en este lugar. Una de sus esperanzas es hallar los restos de su padre, el doctor Agustín Guiburú. Mi papá fue secuestrado el día 9 de febrero de 1977 en la Argentina, a 500 kilómetros de la frontera con Paraguay, y fue, según nuestras investigaciones, traído al Paraguay y permaneció más o menos, calculamos, un mes y algunos días preso, torturado, y fue asesinado en presencia de Stroessner y de su plana mayor del ejército. Y posteriormente, según como les dije, tengo las versiones de que fue enterrado aquí o en otros lugares que estoy investigando. El paradero de los desaparecidos, parte de ellos como consecuencia del operativo Cóndor, está lejos de esclarecerse. Su último rastro es a veces una ficha, un testimonio, un resto por identificar. Otras, el silencio. La Comisión de la Verdad registra 329 desaparecidos, un centenar de ellos en Argentina. Y entre ellos Federico Tatter, secuestrado en octubre de 1976 en Buenos Aires. Veo salir a 5 metros de distancia a mi padre, sujetado por hombres armados, y todos en silencio, y él sale y es llevado al segundo vehículo, asiento de atrás, en el medio. Y nos miramos. Yo le miro a la cara, yo creo que él me ve. Mi padre había sido detenido antes muchas veces, tanto en el Paraguay, en la Argentina, porque era un activo militante político. Es decir, estábamos relativamente habituados al enfrentamiento a la fuerza policial. Pero nunca nos imaginábamos de lo que iba a significar una desaparición. A los 45 días yo tuve una información de él, de que se le había roto el anteojo que tenía puesto en la camisa y que estaba en los alrededores de Ezeiza. Más de esa otra pista no hemos tenido nunca. Un sobre, me dijo que era un sobre amarillo. Federico Tatter, hijo, sabiéndose también buscado, pasa a la clandestinidad. Mientras su madre, Idalina, se une a las mujeres que en la Plaza de Mayo exigen saber. Los policías, sin ponerse la chapa con el número, y a veces te tocaba estar frente a frente con él. Entonces a uno yo le decía, ¿cómo vos te llamas? ¿Por qué te sacaste la insignia? Cobarde, porque vos me estás viendo a mí de cara y estoy acá porque podés hacer de mí lo que quieras. La última huella de los desaparecidos permanece aún envuelta en la oscuridad del silencio criminal de los ejecutores. Crímenes perversos y sin fin hasta que las familias no encuentren el alivio a su dolor en las pruebas de su muerte. Una justicia que topa aún con la sombra de Stroessner. Su gran obra, La presa de Itaipú, emprendida en alianza con el Brasil de la dictadura militar, sigue siendo la hidroeléctrica con mayor producción del mundo. Y sus principales aliados y beneficiarios, los llamados barones de Itaipú, ostentan aún el poder real en Paraguay. Río abajo, en Iguazú, los guaraníes, en su incesante búsqueda, identificaron la derrota del diablo, un lugar de la tierra sin mal, sin enfermedad ni miseria, donde reina la vida y la justicia. Esa justicia que aún esperan y buscan miles de víctimas del terror de unas dictaduras militares
aún en buena parte impunes, que sumieron en la oscuridad a Sudamérica. Hoy en España en 24 horas. Desde los 17 centros territoriales de Televisión Española. Nos llevarán a Asturias, Madrid y Cataluña. La información más cercana. La actualidad de cada comunidad autónoma. Presentado por Cristina Almandós. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, España en 24 horas. Gary Cooper nació el 7 de mayo de 1901 y ese mismo mes, 60 años después, murió enfermo de cáncer. Algunos de sus papeles míticos fueron Solo ante el peligro o Juan Nadie, pero en toda su carrera actuó en más de 100 películas. Sus múltiples romances con grandes divas de Hollywood fueron casi tan sonados como sus interpretaciones. Ganó 3 Oscars, el último honorífico, pocas semanas antes de morir, convertido ya en una leyenda del cine. Recordamos a Gary Cooper con informe semanal en el 50 aniversario de su muerte, el 13 de mayo de 1961. Es una de las grandes estrellas forjadas durante la época dorada de Hollywood. Nadie olvida su peculiar manera de caminar, su imperturbable rostro y su expresiva mirada. Su recuerdo está inevitablemente unido a esta magistral película, Solo ante el peligro, paradigma del héroe que siempre representó. Vamos, Kane, sal de ahí. Sal afuera o tu amiga seguirá el mismo camino de pie. Saldré, Miller, suéltala. En cuanto traspases esa puerta. Vamos, suspenderé el fuego. Él encarnó como nadie personajes que simbolizan la esencia de la honestidad, la integridad moral y el valor. Pero su aparente fragilidad e ingenuidad le hacían más cercano y creíble. Como ocurría con otros mitos, el público le identificaba con los personajes que interpretaba. Él aceptaba con agrado esa confusión entre realidad y ficción. Admirado por los hombres, era, sobre todo, idolatrado y deseado por millones de mujeres que soñaban con él. El magnetismo de su atractivo físico y lo que representaba le convirtieron en uno de los mayores mitos que ha generado la historia del cine. No ha dejado de seducirnos 40 años después de su muerte y 100 desde su nacimiento. Vino al mundo el 7 de mayo de 1901 en Helena, Montana. Hijo de un magistrado, se crió en un entorno impregnado por la cultura del oeste. Estudió unos años en Inglaterra, de donde eran sus padres. El inicio de la Gran Guerra los llevó de nuevo a Montana. Allí compaginó estudios con el trabajo en el rancho de la familia. Su habilidad como jinete le ayudaría años después. Aspiraba a convertirse en dibujante y caricaturista, pero el azar le llevó, durante una visita a Los Ángeles, a actuar como extra en películas del oeste. En 1926, tras un pequeño papel en La Flor del Desierto, los estudios Paramount le contratan. Interviene en una veintena de películas mudas y no tarda en convertirse en un galán por el que suspiran todas las mujeres. Guapo, alto, medía 1,90, pelo castaño y ojos azules. Era irresistible. Logró además sobrevivir a la aparición del cine sonoro gracias a su voz grave y su pausada dicción. If America is wise, it will never mix in European affairs. But sometimes we get dragged in, and then of course we have to go through with it. You can't underestimate America. That would be a foolish thing to do. It's a big country. 6'3".
No tardó en protagonizar películas que hoy son clásicos de la historia del cine, como la atrevida Morocco, de Joseph von Sternberg, donde enamora a la seductora Marlene Dietrich, una cabaretera que abandona a su rico pretendiente para seguir los pasos del legionario Cooper. Aunque se le asociaba a un lacónico vaquero que siempre tenía poco que decir, con sus incursiones en otros géneros demostró su innata naturalidad y facilidad para la interpretación. En los años 30 era el prototipo de héroe que el público buscaba en las pantallas. Carente de estudios dramáticos, se perfeccionó como actor a las órdenes de grandes directores. Su primer Oscar lo consiguió en 1942 por su interpretación en El sargento York, de Howard Hawks. Basada en hechos reales y ambientada en la Primera Guerra Mundial, fue una eficaz arma propagandística para concienciar a los norteamericanos en la guerra contra el nazismo. Con sus personajes, Gary Cooper encarnó sobre todo el sueño americano, el triunfo del hombre corriente frente a las injusticias y los poderosos. Franco, sencillo, honesto y entrañable, idealizaba en películas como Juan Nadie, de Frank Capra, el poder y la fortaleza de la bondad frente a la malicia. Señoras y caballeros, yo soy el hombre al que todos conocen como Juan Nadie. Elegí este nombre porque me pareció el más apropiado para el hombre medio. Y eso soy yo. Tras el candor de su rostro se escondía un hábil conquistador. Supo sacar provecho de un físico que le abrió en sus comienzos numerosas puertas. Su excelente reputación como amante no tardó en propagarse por Hollywood tras sus romances con la tormentosa Clara Bow o la explosiva Lupe Vélez. Para su matrimonio prefirió a la rica heredera neoyorquina Verónica Balfe, de inmaculado pasado. Ella tenía 20 años y él 32 cuando se casaron en 1933. 4 años después nació María, su única hija. Pero sus amigos sabían que Gary Cooper, incorregible, alimentaba su ego con numerosas conquistas dentro y fuera de los platós. En privado, muchas admiradoras buscaban en él al personaje de ficción. Su matrimonio estalló tras el rodaje del Manantial, dirigida por King Vidor. Se enamoró de Patricia Neal y durante unos años estuvo separado de su esposa. Sufrió una fuerte crisis personal y profesional. Tenía 48 años y llevaba un largo periodo sin protagonizar películas de éxito. Pero seguía siendo un astro y de los más deseados. I didn't think it would make any difference to you who came. Or did it, Miss Franco? La prensa del corazón le protegía y no desvelaba su agitada vida privada para no erosionar su imagen de ídolo íntegro y perfecto. La mayoría de las mujeres con las que se cruzó en algún momento de su vida le adoraban. Tuvo relación con casi todas sus compañeras de reparto, entre otras celebridades como Marlene Dietrich, Barbara Stanwyck, Carole Lombard o Ingrid Bergman. No sé cómo se da un beso si no te lo daría. ¿Dónde se esconden las narices? Es una pregunta que me he hecho siempre. Ya lo he aprendido.